Y las agencias que funcionan son aquellas que, aparte de la parte tradicional de venta inmobiliaria, controlan eso. Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Vivancos Asesores Inmobiliarios. En el día de hoy estamos con Ignacio Blech, fotógrafo profesional que trabaja con Vivancos Asesores Inmobiliarios y hace todos los reportajes, además de otros servicios que iremos comentando a lo largo de la entrevista. Bueno, Nacho, cuéntanos un poquito cómo surgió esto de que te empezaras a dedicar un poco a la fotografía. Bueno, yo los primeros pasos los di con 6 años, aprendí cómo funcionaba la dinámica de una cámara, o sea, son unos cuantos años ya. A partir de ahí he ido formándome, pero sobre todo la idea de montar el servicio de fotografía profesional y de otros servicios para inmobiliarias viene a partir de mi etapa como agente, donde me di cuenta que las herramientas que se estaban usando para conseguir dar un servicio de valor a los clientes eran pocas respecto de las posibilidades que había. Entonces me di cuenta de que al final éramos puros vendedores y que en verdad con ciertas herramientas se podría dar un valor mucho más grande, ¿no? Donde de verdad le estés ayudando tanto al comprador como al cliente final a encontrar una casa que es la que ellos buscan. Y a partir de ahí empecé con los conocimientos de agente que tenía a cómo podía aportar al proceso de venta en cada una de sus partes por medio de las viviendas. Actualmente, durante muchos años, las inmobiliarias aquí han estado estancados en las formas tradicionales de venta, ¿no? ¿Qué factor tenía bueno una inmobiliaria? Que era zonal, no había internet, no había muchas plataformas para poder vender, entonces los clientes los tenían las propias agencias. Tú tienes tu cartera de clientes de esa zona y el valor que tenían era ese. Pero claro, se ha democratizado la captación de clientes compradores muchísimo con los portales. Entonces, para que un cliente de verdad le estés dando un valor extra, hay que cuidar mucho justamente todo lo que es la parte de la puesta en escena, así como las estrategias de marketing amoldados al siglo XXI. Y las agencias que funcionan son aquellas que, aparte de la parte tradicional de venta inmobiliaria, controlan eso. Entonces, la fotografía, por ejemplo, ¿qué diferencia hay a que sea un asesor inmobiliario como yo, al uso, haga las fotografías, a que las pueda hacer un profesional de una vivienda, por ejemplo? Pues mira, yo justamente llevo como 35 años formándome en cómo hacer una fotografía óptima. Incluso no es igual hacer una fotografía, especializarte en fotografía de paisaje que de fotografía inmobiliaria. Las técnicas que hay que controlar son distintas. De tal forma que un agente va a conocer un poco las capacidades que tiene una casa e intentar sacarle, pero al final las técnicas que hay detrás de la fotografía para optimizar eso requieren una técnica y aparte unas herramientas que normalmente los agentes no tienen capacidad para adquirir, porque al final si ellos hacen, yo hago X reportajes al mes, ellos hacen menos, no les compensa adquirir equipos de gran capacidad y conseguir los conocimientos para ello. Entonces, al final es tener eso y aparte combinarlos con los conocimientos de los propios agentes en coordinación para poder sacar el potencial máximo. No es que tú contrates un servicio de fotografía como se suele hacer en otras cosas, sino unir todos esos conocimientos para que el potencial de esa casa brille. Claro, porque aparte estaríamos hablando ya de una optimización del tiempo. El tiempo que tú le dedicas a una fotografía, a un vídeo, a un plano, a un servicio de tour virtual 360, es un tiempo que estamos hablando alrededor de 3-4 días de manera intensiva.
desde el inicio, desde que se hacen las fotografías hasta que tú puedes entregar todo eso. Imagínate un agente teniendo que hacer eso, además de contactar con clientes, captar viviendas. Al final lo hacen de menor calidad, en menos tiempo, pero si lo intentan hacer bien, no te renta en el tiempo que se hace. Nosotros optimizamos, o sea, estamos planteándonos todos los días cómo podemos optimizar todo eso para dar el servicio en el menor tiempo. O sea, un reportaje con fotos plano lo damos en 24 horas, el vídeo al día siguiente, y entonces eso hace que el tiempo, que además los agentes, uno de los problemas que yo he visto en las formaciones y todo eso es la optimización del tiempo, es no me da tiempo para todo. Si encima tienes que emplear todo el tiempo en hacer todas estas cosas que un profesional lo tiene automatizado, la optimización es mucho menor, aparte del resultado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es una pequeña conversación, poniendo no solo todo el conocimiento que tú posees detrás del objetivo, sino también un poco estar en sintonía con el asesor inmobiliario, que es la parte que conoce bien la vivienda, de qué manera se puede enfocar, y crear una conexión para poder crear anuncios que sean sugerentes de cara a un posible comprador. Claro. Eso es. No es simplemente hacer un reportaje con los conocimientos que yo tengo, que pueden ser más o menos, sino que cada casa es un mundo. Entonces, en el primer contacto con los clientes analizamos qué cosas particulares tiene esa vivienda. Vamos a ir dando una serie de pasos en conjunto con el agente para poder dar las soluciones que el cliente final necesita. Porque al final unas fotos no es solo la apariencia de la casa, quedar bien, que la inmobiliaria se ve que sea profesional, sino que tiene que dar una información al cliente final de tal forma que él sepa que esa es la casa que él quiere, ¿vale? Claro, porque aparte de eso, los clientes al ver un anuncio realmente ven unas fotografías, ven un vídeo que editas y realizas tú, pero la cara que se muestra al final es la inmobiliaria. En función de tu trabajo es la profesionalidad de lo que hay un poco detrás. Bueno, Nacho, sí es cierto que hay muchos particulares, muchos asesores que hacen los vídeos de una vivienda ellos solos, porque es cierto que un vídeo da muchísima importancia en la venta de una vivienda. Pero, ¿qué diferencias habría entre un vídeo hecho por un particular, un vídeo hecho por un asesor y un vídeo hecho por ti? ¿Cuál...? Claro, aquí lo que hay que diferenciar es qué cosas hay que tener claras para poder hacer un buen vídeo y a partir de ahí saber qué cualidades tiene cada una de esas partes. Por un lado tenemos la parte técnica de conocimiento de la parte audiovisual. Tienes que tener unos equipos más o menos decentes para poder tener unos resultados buenos y aparte el conocimiento de cómo utilizarlos, así como de otras herramientas, ¿vale? Y además hay que tener un conocimiento del sector inmobiliario para saber sacar partido a ese vídeo en torno a conocer qué partes de la vivienda hay que sacar más partido o hay que realzar más en los vídeos. Entonces, por un lado tenemos el cliente, ¿vale? Tenemos el particular que tiene un conocimiento de su casa, cree que más o menos puede saber qué partido le puede sacar y entonces hace un vídeo dentro de esos márgenes, ¿vale? Por otro lado, tenemos los propios agentes. Normalmente un agente tiene unos medios limitados para adquirir tanto el conocimiento como las herramientas que se necesita para tener un tratamiento audiovisual bueno. Ahora mismo tampoco hace falta tener las mega máquinas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener un mínimo de conocimiento y de capacidad para poderlo hacer. Entonces, y por otro lado sí que tienen o sí que tenéis la capacidad de diagnosticar cuáles son los puntos fuertes
fuertes y flacos de esa vivienda y cómo realzar unas cosas o ver cuál es el verdadero cliente que está pidiendo ese tipo de vivienda, y el vídeo va a ir acorde a las necesidades de ese cliente, ¿vale? Porque no se trata de ocultar cosas, sino de que si es una vivienda muy apta para un tipo de comprador, poder realzar de esa casa todos esos factores clave que tiene. Entonces, por un lado, tenemos un cliente sin los conocimientos más que el de su propia casa, luego tenemos los agentes que sí que tienen ese factor y pueden tener un nivel medio de calidad, y luego por nuestra parte tenemos sobre todo la parte de los conocimientos audiovisuales y las herramientas necesarias, pero la parte que no nos quedaría tan clara quizás sería el conocimiento puro inmobiliario, del conocimiento de cómo explotar eso. Pero por un lado, justamente si yo me introduje en esto es porque entendía esa faceta un poco más que el resto de mi competencia, digamos, y luego por otro lado la comunicación durante todo el proceso es muy alta, de tal forma que conseguimos combinar esas dos facetas. Claro, hablando un poquito de eso, hay una tipología de vídeo que se está trayendo un poquito de Estados Unidos, sobre todo, y son los vídeos de las propiedades presentadas directamente por los agentes. Creo que esa es la mayor simbiosis entre el fotógrafo profesional y el asesor inmobiliario. ¿Nos podrías hablar un poquito de ese tipo de vídeos? Claro, actualmente el tipo de vídeos que se están viendo son vídeos donde simplemente se muestran cada una de las estancias y bueno, con la cámara vas pasando por cada una de ellas, algunos con más detenimiento, otros con menos. Yo creo que hay que buscar un punto medio. Y luego otros que simplemente ponen fotos, simplemente son fotos o planos de un tour donde simplemente los vas viendo con una música y ya está. El tema de los vídeos donde es un agente el que va explicando todo es que justamente es todos los datos, es el mayor número de cosas que puedes poner en un solo formato, todos juntos, ¿vale? De tal forma que tienes como si fueran fotos, porque al final vas pasando por cada una de las estancias mostrándolas todas. Luego tienes como si fuera un tour, porque al final es un vídeo inmersivo donde vas pasando de un sitio a otro. Y luego tienes la descripción, que al final esa descripción, para que tenga un valor extra, tiene que ser algo más de lo que pones en la propia descripción. Tiene que ser como las típicas cosas que los agentes inducís en las visitas, ¿no? Son esas cosas más de parte emocional, del propio uso de la vivienda, donde en la descripción normalmente simplemente se ponen las características de la zona, calidades, etcétera. Pero esto va un poco más allá, ¿no? Es como tener al cliente delante y haciendo una visita más real. Actualmente están muy de moda los tours, pero claro, esto le da un valor extra. Entonces, en mi opinión, es la mejor inversión que se puede hacer. Me acabas de comentar un poco lo que sería un tour virtual. ¿Nos podrías definir un poquito qué es para todos aquellos que no lo saben? Claro que sí. Es una tecnología que nos permite, desde cualquier dispositivo, ya sea un móvil, una tablet, un ordenador, poder hacer una visita a la vivienda de forma que es como si estuviéramos ahí. Tú ves al principio como una foto y vas haciendo slide y puedes ir viendo cada una de las partes e ir yendo de una estancia a otra. Incluso si tienes unas gafas de realidad virtual, lo puedes ver como si estuvieras dentro. Tú giras la cabeza y estás dirigiendo la vista por los 360 grados de esa fotografía. Entonces son varias fotografías de 360 que van juntas mediante unas plataformas que es donde desde donde accedes a ellas, ¿no? Entonces, este tipo de servicios, bueno, lo que tienes es que tienes que tener un poco de manejo de una cámara concreta, que es la cámara de 360, que es como una doble cámara de ojo de pez, de tal forma que con una sola fotografía te hace una visión de toda la estancia.
Y lo bueno que tiene es que puedes hacer visitas con los propios clientes, como te comentaba, pero ya no es solo que ellos hagan esa visita desde casa, sino que este tipo de plataformas te permiten que tú, mediante una videollamada, estés dentro de ese tour virtual con el cliente, explicándole cada una de las cosas. Perfecto, o sea que durante todo este tiempo de pandemia, por ejemplo, era prácticamente la única forma de visitar inmuebles. Claro, sobre todo en la parte más dura de la pandemia, donde no se podía salir prácticamente, salvo para lo imprescindible, el sector inmobiliario, aunque los agentes podían trabajar, sobre todo siendo autónomos, se podía hacer ciertas cosas, pero claro, las visitas los clientes no tenían esa justificación para poder ir, y la única forma de hacerlo era vía tour. A ver, ha habido gente que lo ha hecho por medio de las fotos y los vídeos, pero nunca es igual, ¿no? Si quieres generar esa confianza de que están viendo todo lo que hay, lo tienes que hacer que ellos puedan ver todo, ¿no? Igualmente tiene un valor todavía, porque tras todo esto, la gente, si antes iba a ver 10, 15 casas para decidirse para comprar, y no tenía ningún problema en ver algunas que a lo mejor no les interesaban tanto, pero bueno, ya iban, comprobaban y tal, ahora no. Ahora a lo mejor te van a ver 5, y de esas 5 tienen que decidir. Entonces toda la parte, el tour es importante, pero toda la parte de puesta en escena virtual cobra muchísimo más sentido. Y claro, podríamos decir, en un año a lo mejor ya no estamos en esta situación. Claro, pero ya nos habremos acostumbrado a que se puede hacer, de tal forma que nos evitaremos tener que ir a las viviendas cada vez más. Por lo menos a más, salvo que a la gente que le guste ir a ver casas, que también los hay, se van a hacer menos visitas. Sí es cierto, porque, bueno, por mi experiencia del otro lado de la cámara, yo he notado que las visitas a las propiedades han descendido, pero son de muchísimo mayor interés debido a que el desplazamiento ya es una cuestión que la gente se replantea, y que si lo hacen es porque tienen un verdadero interés. No obstante, sí es cierto que, por ejemplo, por lo que tú comentabas, no todas las viviendas son aptas para hacer un tour virtual, o no todas las viviendas son aptas para hacer un vídeo presentado por el agente, o, por ejemplo, una cosa que se ha puesto muy de moda también son las visitas o vídeos con drones. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto también? Claro, los vídeos con drones exactamente tienen una peculiaridad, y es que en ciudad no se pueden hacer. Tienes que tener, por la legalización que hay, no se puede. Se puede suplir con otros medios, como haciendo una vista aérea con Google Earth, que en ciertos casos sí se podría quedar chulo, pero nunca es igual. Y yo ahí más lo vemos para ciertas viviendas más de alto standing, donde tienes una gran superficie, tienes unos alrededores que son interesantes, y te interesa dar una visión global del terreno. Entonces, ese tipo de vídeos, ese tipo de servicios, ¿están enfocados solamente al alto standing? O, por ejemplo, se podría hacer un vídeo comercializado por un agente o un tour virtual en viviendas de grado medio, por así decirlo. Mira, nosotros lo primero que vemos para saber qué acciones hay que hacer por cada vivienda, lo primero que miramos es el retorno de la inversión que va a recibir un agente con los servicios que contrata, ¿vale? Porque, bueno, muchas veces, a pesar de lo que tiene de reputación este sector, al final el trabajo se come las comisiones. Entonces, hay muchísimas acciones que se pueden hacer que van a tener un retorno de la inversión mejor, ¿vale? Nosotros, a la hora de saber qué acciones hay que hacer, hemos diagnosticado principalmente 4 tipos de viviendas
para más o menos saber qué combinación de acciones harían falta. Por un lado están las viviendas que están completamente inutilizadas, ¿no? Son las típicas en las que no compensa ni hacer lo típico que se hace siempre, que son unas fotografías profesionales o tal. ¿Por qué? Porque son casas que están a reformar completamente. Luego están las viviendas de alto standing, que es donde más incluimos todo este tipo de servicios, como comentabas antes, que son a lo mejor chalets grandes, que son viviendas que requieren una especialización más concreta a la hora de buscar un público, porque al final de lo que se trata es de llegar a la gente que está dispuesta a encontrar ese tipo de viviendas. Claro, una vivienda que tiene muy poca demanda y si encima la comisión es pequeña, no te renta. Y luego están las viviendas donde los propietarios viven ahí. En ese caso, sí que es verdad que vienen bien hacer prácticamente todo lo que hemos comentado antes, salvo el tema de los drones, pero sí un vídeo de agente y tal. Lo único que hay que acondicionar las viviendas antes. Y luego, por último, las mejores viviendas con las que se trabaja son las viviendas de inversores, sobre todo para alquiler, pero bueno, en venta también pasa. Son viviendas en donde la reforma que se ha hecho ya de por sí está hecha para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque es lo que ellos quieren, tener gran demanda para sus viviendas. Y luego el acondicionamiento y la personalización que tienen de esa casa, en el sentido de presentarla al público, ya tienen cierto conocimiento de home staging y las tienen muy bien enfocadas. Y con ese tipo de viviendas se trabaja muy bien. Y es llegar a hacer una foto, sacas un plano y ya está. Si te parece, te voy a hacer yo ahora un par de preguntillas para ver también desde tu punto de vista cómo veis todo este tipo de parte dentro del sector, ¿no? En primer lugar, tú como agente que encima hemos trabajado juntos y sabes qué tipos de servicios damos y has trabajado con ellos, ¿cuál es el valor que crees que tiene para los propios clientes? Vale, lo primero de todo, no solo que hemos trabajado juntos, sino que a día de hoy lo seguimos haciendo y espero que lo sigamos haciendo durante mucho tiempo. De cara a los clientes, sí es cierto que se les da muchísimo valor en un anuncio a la fotografía, porque cuando un particular, un propietario, un inversor ve una fotografía, es la imagen que le queda de la inmobiliaria. Yo, por ejemplo, con mis clientes hablo mucho de estos temas y es simplemente ofrecerle un servicio y entre otras de las cosas es que no soy yo el que directamente hace la fotografía, sino que es un fotógrafo profesional. ¿Por qué viene bien esto? Porque da una calidad de imagen, una calidad de vídeo, una calidad de plano muchísimo mayor que la que podría tener yo. Obviamente todos los asesores, o prácticamente todos, en inmobiliaria tenemos unos conceptos básicos de dónde hacer un encuadre, de dónde hacer una fotografía, de dónde no, de qué se tiene que ver, de qué no se tiene que ver. Pero es cierto que luego el equipo y todo el conocimiento de cómo utilizarlo no lo tenemos. Y considero que es una inversión de tiempo innecesaria cuando hay profesionales, como es tu caso, que os dedicáis a ello y que verdaderamente tenéis una formación específica de eso. Entonces, para un cliente que yo le dé un servicio personalizado sobre su vivienda y luego tenga detrás un equipo de profesionales que saben hacer todo aquello que yo no tengo tantos conocimientos, considero que es un valor bastante grande de cara al cliente. O sea que, en cierto modo, serían dos cosas. Por un lado, la sensación del cliente de la profesionalidad. Ya de por sí estáis dando una sensación que luego se va a extrapolar en cada uno de sus ámbitos. Y la primera son las fotos, ¿no? Eso es un poco lo que querías decir. Y luego, por otro lado, que a pesar de que muchos clientes, ¿no?, dicen es que es una inversión, que es cara, etcétera, al final, entre el tiempo que
dedicas y el conocimiento que necesitas para tener un buen retorno, al final sí compensa, porque al final pierdes tiempo. No sé si es eso lo que querías decir. Claro, de hecho, nosotros tenemos unos planes de precios y enfocamos cada vivienda o cada propiedad en función de las necesidades que tenga. Por eso son unos planes de precios que están un poco ajustados a diferentes tipologías y recomendamos unos planes u otros en función de lo que necesite la vivienda para ser totalmente potenciada. ¿Por qué? Porque es cierto que, conociendo el sector, sabemos si una vivienda, por ejemplo, necesita un tour virtual, una vivienda necesita un vídeo personalizado, necesita unas fotografías, necesita un plano en 3D, necesita pues todos estos servicios que no puede disponer directamente un particular. Además, lo bueno es que irían incluidos dentro del servicio, dentro del plan de precios. Por eso es por lo que los tenemos diferenciados. Por ejemplo, en este caso, tendríamos un departamento que se encarga de todo el tema de la fotografía, que sois tu empresa y tú. Tendríamos un departamento financiero que mira todas las financiaciones, no solo ya de la persona que va a comprar, sino también asesora a la persona que va a vender de cara a qué hacer con ese dinero después. Tendríamos también un departamento legal que ayudaría para que toda la operación siguiese adelante y viese todos los obstáculos que pudiéramos encontrarnos. Entonces, no es solamente lo que se ve, que se ve un nombre, se ve una cara, sino todo el grueso que hay detrás. Claro. Bien, me comentabas antes que, por ejemplo, tenéis distintos packs donde ofrecéis diferentes servicios dependiendo de lo que la casa necesite, ¿no? Ahí yo creo que es interesante cómo se sabe qué servicios necesita una casa u otra. Hemos visto antes un poco los distintos tipos de casa, cómo son, que eso también hace, pero yo creo que depende del valor percibido por el cliente que se puede conseguir dependiendo de los servicios, ¿vale? Cuando con unas ciertas acciones vas a incrementar muchísimo el valor percibido por el cliente, que no es incrementar precios, eso los clientes tienen que entenderlo bien, pero sí que el valor percibido a la hora de negociar un precio es menor la negociación porque valoran las cualidades de esa casa y ahí es donde entra cuando necesitamos cada uno de esos packs, ¿vale? Ahí lo importante es saber qué pack va a incrementar más el valor percibido por el cliente final. Claro. Es un poco como lo veo yo. Y de todos los servicios, ¿cuál es el que más impacto tiene, ¿no? ¿Cuál crees que es el que más repercute beneficiosamente? Si tú le dijeras a alguien que dice, si tengo que prescindir de todos y solo voy a poner uno, ¿cuál crees que es? Yo considero que dentro de los servicios, a mi punto de vista, el que mayor impacto causa en el cliente que mira un anuncio, creo que es el vídeo. Considero que es el más importante. Es cierto que las fotografías dan muchísimo valor, pero en un vídeo el cliente que está buscando en los anuncios ve absolutamente toda la vivienda y la ve tal cual es. Además, es cierto que es una cosa que les digo a los clientes, que un vídeo no se puede trucar así como así. Una fotografía sí que se puede poner objetivos, que te voy a contar, de los denominados ojo de pez, que hacen que una estancia de 1 metro cuadrado parece que tiene 7, y es una manera un poco de engañar, porque luego realmente cuando este cliente va a una vivienda que se han trucado las fotos y lo ve, se lleva 2 malas impresiones. La primera por la vivienda y la segunda de la agencia. Entonces, eso es una de las cosas que sí que cuidamos mucho nosotros, de que sean imágenes
fieles a lo que luego el cliente se va a encontrar una vez que llegue a la vivienda. Claro, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, porque al principio empiezas a lo mejor haciendo una inversión en unas fotografías que incluso por quedar bien las exageras y todo eso, y hay que tener en cuenta cómo funciona el proceso de venta de un cliente, ¿vale? Cuando una persona empieza a tener una relación con cualquier persona, incluso ahora en este caso con una empresa, se lleva una idea, tiene una expectativa. Según van pasando las acciones, la expectativa puede ir subiendo o va a ir bajando. Cuanto más interacciones buenas tengas, automáticamente esa persona va a confiar en ti. Si ve unas buenas fotos, parece que lo haces bien porque la primera impresión es buena, pero si no se cumple, no tienes una suficiente confianza con el cliente como para que eso automáticamente no se caiga, ¿vale? Entonces, hay que conocer bien cuáles son todas las fases del proceso de venta para saber qué acciones hay que hacer en cada paso. Claro, de hecho hay situaciones en las que hemos empezado en un plan de precios dando unos servicios mínimos, porque es cierto que intentamos optimizarlos, no queremos que un cliente coja nuestro paquete más caro, cuando a lo mejor con el más económico le valdría, sino empezar en lo que consideramos que es lo óptimo entre darle valor y el coste. Eso es, perfecto. Bueno, pues yo espero haberte ayudado, Dani, en todo lo que haya podido. Y nada, a la gente que nos está viendo ya sabe que tiene delante a un estupendo profesional y a una increíble agencia con la que pueden trabajar.